¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. No estamos en las instalaciones de TV Azteca en el Ajusco, en la Ciudad de México, estamos en el INE, que antes era el IFE, para tratar con el consejero que nos explique los nuevos puntos diferentes que se van a dar en la elección que está próxima a celebrarse en nuestro país. Consejero, gracias por recibirnos en su oficina. Muchísimas gracias, Lili, de nueva cuenta, un saludo para todos. Consejero, se habló mucho de cómo se le iba a quitar poder a los gobernadores sobre los institutos estatales electorales, valga la redundancia, los que se encargaban en cada estado del país de las elecciones. Y hubo mucho jaloneo, de hecho, por parte de los gobernadores a quienes se les llegó a decir virreyes que controlaban las elecciones en cada estado. Pero finalmente salió adelante la reforma y les quitaron ese poder. Ahora no les queda más que patalear a muchos gobernadores, ya terminar su berrinche y ajustarse a las nuevas reglas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué actitud han tenido ante esto? Bueno, hay reacciones diferenciadas. Hay gobernadores que han expresado su respaldo al funcionamiento de estos órganos electorales. Otros han hecho por ahí algunas maniobras para retrasar un poco el presupuesto, para modificar las solicitudes de... ¿Se puede saber quiénes le han metido más obstáculos? Pues no me gustaría personalizarlo, Lili, porque luego se lastiman sensibilidades y como ahora estamos en una relación en la que queremos que los órganos funcionen. No quieren que se pero te puedo decir situaciones en las cuales ocurre esto. Y quizá debería de empezar por decirte que la ley ahora le da facultades al Instituto Nacional Electoral para designar a los consejeros electorales de los órganos locales. Eso no es un cambio menor, porque antes, como tú bien lo mencionaste, lo hacía el Congreso de cada estado y en el caso del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa. Pero dado que los gobernadores tienen mayorías en sus congresos a través de sus grupos parlamentarios, podían tener cierta influencia en la designación de esos, muchísima. De esos consejeros. No, cierta, consejero, permítame que le diga, muchísima, al grado que podían definir una elección, eran verdaderos pesos completos que podían marcar la balanza en un lado o en otro los gobernadores. Un poder enorme. Total que tenían ahí sus niveles de influencia, hacían las designaciones de los consejeros y se decía que los consejeros respondían a los intereses de los gobernantes. Eso se quitó. En la ley ahora le dieron facultades al Instituto Nacional Electoral para que los designe. El año pasado nosotros hicimos la designación en 19 estados. Aparte de los 17 que tienen elecciones locales, hicimos la designación en Oaxaca porque tienen elecciones de usos y costumbres. Y por una decisión del Tribunal Electoral hicimos también la designación en el estado de Zacatecas, aunque no tienen elecciones locales. En fin, hay 19. ¿Qué hicieron los gobernadores? Bueno, los gobernantes dijeron, bueno, si el Instituto Nacional Electoral designa a los consejeros, pues que el instituto se encargue de hacer el pago de todos los recursos que se necesita para el funcionamiento de estos órganos. Entonces nosotros hemos dicho, todos los consejeros, incluido el presidente Córdoba, hemos dicho, bueno, nada más que la ley no dice eso. La ley dice que en el presupuesto de cada uno de los que apruebe cada uno de los congresos locales para el funcionamiento de la entidad, se tiene que incluir el dinero que se necesita para el funcionamiento de los órganos locales y particularmente el salario de los consejeros electorales. Y hemos tenido que hacer algunas visitas con los señores gobernadores para decirles que no pueden ahogar a los órganos electorales, que no les pueden cancelar sus partidas presupuestales. ¿Cómo? ¿Estos gobernadores recibían el dinero y no se lo daban a quien correspondía? Más bien se giraban indicaciones, digamos, por la vía de las secretarías de Hacienda de algunos estados y se daba prioridad a la asignación del presupuesto para otras instancias del gobierno, para otro tipo de programas. Peor tantito, en lugar de mandarlo a donde tenía que ir, lo desviaban. Bueno, ellos dicen que hay, y a lo mejor no les falta razón, de que tienen muchos compromisos en programas sociales, pero eso no es ilegal. Programas pues sí, porque... Es ilegal porque los congresos lo aprueban y obviamente pues lo tienen que asignar hacia los institutos locales. ¿Y eso se hacía a gusto y a capricho del gobernador? ¿Esta lana no me la mandan para allá, la mandan para acá? ¿Eso no es un delito?
Bueno, ellos dicen que no eran ellos, sino que se tomaban decisiones en los órganos de Hacienda de los propios gobiernos de los estados. Pero también esos y órganos de que Hacienda no tenían facultad para mandar ese paquete de dinero a otra parte. Estoy de acuerdo con ello. Y porque, que no hay quien sancione eso, consejero. pues debe haber procedimientos de Contraloría internos, pero aquí lo que más nos hay... Internos, o sea, que dependan de los mismos gobernadores que no se van a investigar y Sí, castigar no, a sí mismos. no hay un procedimiento a nivel nacional que regule eso. Yo lo que creo es en esto. Yo creo en las condiciones de la política y yo creo que en el ámbito de las entidades federativas los gobernantes tienen muy claro hasta dónde pueden estirar la liga, ¿no? Y hasta dónde la deben soltar para que no se rompa, porque si no se asigna presupuesto a los órganos de las entidades, puede haber riesgo de la gobernabilidad interna de un estado. Imagínate que no exista condiciones para hacer las elecciones locales. Entonces, Pues sí, pero le pueden estirar nada más al grado que les convenga. Sí, pero no para influir en la contienda, porque ahora ellos no tendrán control para la instalación de las casillas. Y hay varios temas que aprovecho para decirlos, porque los órganos electorales de las entidades federativas ahora tienen que cumplir con muchas de sus actividades centrales a partir de los criterios que fije el Instituto Nacional Electoral. Pongo un ejemplo. El programa de resultados electorales preliminares que nos dice prácticamente en la noche de la jornada electoral quién ganó, te dice, hasta este momento se han contabilizado tantas casillas y el partido tal con el candidato tal va a la cabeza y lleva este porcentaje. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, el conocido el famoso PREP. ¿sí? Ese programa no lo pueden hacer ellos como se les ocurra. Ahora el Instituto Nacional Electoral fija los criterios, fija el estándar de calidad que se requiere para hacer ese programa y supervisa que se implemente de manera correcta. Eso antes lo hacían a su libre albedrío los órganos locales, ahora se hace con base en estos criterios, la documentación y los materiales electorales. Antes era una atribución exclusiva de los órganos electorales de los estados, ya no lo pueden hacer así. Nosotros les decimos qué debe contener como requisitos mínimos la documentación y los materiales electorales para que ellos los aprueben y se coloquen en las elecciones locales. Pero no nada más les decimos, lo tenemos que supervisar. Y hay un detalle que es muy importante que sepa la gente. Antes nada más había un esquema de profesionalización en la prestación del servicio electoral en el Instituto Federal Electoral. Solo los trabajadores del Instituto Federal Electoral eran profesionalizados para organizar elecciones. Ahora también se tiene que hacer en el ámbito de las entidades bajo el control del Instituto Nacional Electoral. Eso también van de aquí y los preparan, los capacitan. Sí, vamos a definir. ¿Antes no? No, antes no se hacía así. En los estados no. Cada estado lo hacía como quería. Sí, solo hay dos casos que me parecen significativos de profesionalización local, que son Edomex y el Distrito Federal. Jalisco tiene algunas cosas importantes, pero no en el nivel de desarrollo que lograron el Estado de México y el Distrito Federal. El ejemplo a seguir es lo que hizo el Instituto Federal Electoral, porque además es un modelo que ha servido como ejemplo en muchos países de América e incluso en algunos países de Europa. Bueno, a pesar de que es un modelo tan caro, ¿no? Guerrero, consejero, ¿qué va a pasar? Guerrero es un estado que significa cierta complejidad para organizar las elecciones. Ha disminuido, digamos, un poco el nivel de presión, pero de cualquier manera nosotros tenemos siempre encima el peso de los grupos que dicen que no quieren elecciones en Guerrero. Creo que es un buen punto para que la negociación que se tiene con estos grupos pues ya se finiquite, se termine, se atiendan lo que se deba de atender, o de plano pues exista la intervención que deba de haber de parte de las fuerzas de seguridad pública y se pueda tener una condición adecuada para poder instalar las urnas y que la gente vaya a votar. Pero que quede claro, o sea, porque estos grupos no quieran elecciones no significa que no va a haber. Exacto. O sea, tiene que haber elecciones, quieran o no quieran estos grupos, hagan lo que hagan. Tiene que haber elecciones por una razón, Lili. El Instituto Nacional Electoral no tiene facultades para cambiar la fecha de la elección. No podemos cambiar la fecha de la elección. Si la elección no se lleva a cabo el 7 de junio... Es ilegal. ¿Cómo le vamos a hacer para la integración de los órganos de gobierno ahí? ¿Cómo se van a integrar? ¿Cómo vamos a poner al gobernador? Aunque hay mecanismos constitucionales, son mecanismos extraordinarios y tendríamos que encontrar otra fecha para volver a organizar las elecciones. No es una buena salida que no haya elecciones, es necesario que haya elecciones. Por eso estamos impulsando nosotros. Hasta este momento, hasta el día que estamos platicando con relación al tema de Guerrero, te quiero decir que no hay ningún retraso en ninguna de las actividades del proceso, pero estamos en la parte más delicada de la organización electoral. En este momento está toda la gente notificándole a los funcionarios de casilla, a los ciudadanos que fueron insaculados,
Van a empezar las campañas entre el 5 de abril y el día 3 de junio, se van a desahogar las campañas y obviamente eso nos va a colocar en una especie de termómetro. Vamos a saber con mucha claridad si podemos o no hacer la elección. Pero esa parte me parece a mí que no es optativa para el INE. El INE tiene necesaria y obligadamente que poner las urnas el día 7 de junio y recibir el voto de los ciudadanos. Me alientan dos cosas. Ocurrió que en el cierre del periodo para la actualización del padrón, que fue el pasado 15 de enero, en uno de los módulos que tenemos en Chilpancingo, había una fila de personas queriendo hacer la renovación de su credencial de elector, porque cambiaron de domicilio, porque cumplieron 18 años. Y llegó un grupo de estos manifestantes que han optado porque no haya elecciones en Guerrero. Quisieron interrumpir el funcionamiento del módulo y las propias personas formadas en ese módulo rechazaron la agresión de parte de estos señores y les dijeron que de ninguna manera, que ellos tenían necesidad de hacer sus trámites para poder votar y ejercieron presión para que se mantuviera a salvo el módulo. O sea, de civil a civil. De civil a civil y que pudiera continuarse con estas actividades y ellos pudieran tener su credencial actualizada. Eso es un buen... o sea, que los mismos ciudadanos van a proteger en mi opinión, de los grupos extremistas que no quieren eso. En mi opinión, creo que tenemos que dejar a salvo el estado de Guerrero, que es un estado... Oiga, pero si los ciudadanos los atacan... Ese es un punto que las autoridades competentes tienen que garantizar, que no exista violencia. Eso sí está en el ámbito de gobierno local, gobierno federal. Hemos platicado mucho con Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Marina, con Secretaría de la Defensa. Creo que ellos van en una lógica correcta, pero también es importante que ellos tengan claro que el día de la jornada electoral debe haber condiciones suficientes para que el ciudadano en tranquilidad, en paz, vaya y ejerza su voto. Bueno, para finalizar, nos queda un minuto. ¿Qué es lo más importante que usted cree que viene diferente en esta elección? Resumido. Yo creo que la garantía de que las elecciones locales y federales ahora se organizan prácticamente por el Instituto Nacional Electoral, que hay mejores condiciones para que el voto se cuente adecuadamente, de que no se tergiverse la voluntad en las elecciones locales. Esa parte me parece fundamental y creo que los ciudadanos mexicanos deben asumir que tienen un compromiso consigo mismos para poder integrar correctamente los órganos de gobierno y de la representación. Y la supervisión del manejo de los recursos. Por supuesto, porque el dinero que circule hacia las campañas tiene que venir fundamentalmente de orígenes lícitos. No es permitido que exista siquiera sospecha de que algún alcalde, de que algún gobernante proviene de alguna situación ilegal. Tenemos ahí lamentablemente alguna investigación que está en curso en el caso de Iguala, que sería terrible que una persona que tiene la obligación de cuidar a los ciudadanos haya prestado alguna situación ilegal. Eso me parecería que la democracia tendría un retroceso, pero justamente todos tenemos que cuidar esta parte. Las autoridades electorales estamos comprometidos con ellos, pero también creo que los ciudadanos con el ejercicio de su voto van a contribuir mucho a ello. Muy bien. Consejero Marco Antonio Baños, muchas gracias por habernos explicado cómo viene este proceso. Ya lo molestaremos otra vez para que nos vuelva a explicar conforme se acerque la elección y conforme veamos cómo se va desarrollando este proceso. Será un placer, Lili, como siempre. Gracias, muy amable. A usted también le doy las gracias por habernos acompañado en Cámara Libre, esta vez aquí en las instituciones del INE. Le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión. Soy Lili Telles. Que pase muy buenas noches y lo espero el próximo jueves en Cámara Libre.